Vamos a orar, hermanos, para que Dios sea el que toque el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, en esta mañana vamos a ti en oración porque vamos a exponer tu palabra. Y tu palabra debe de ser expuesta de tal manera, Señor, que no haya levadura, que no haya algo que deforme o que adultere o que se interprete incorrectamente. Tan importante, Señor, veo en la Biblia, tan importante en la historia, el preservar tu palabra, que los mismos masoretas y escribas transcribían tu palabra cuando un documento envejecía o cuando un documento estaba incorrecto. Estos personajes, Señor, conocían tu palabra, cada palabra que llevaba cada enunciado. Y eso me hace pensar en la importancia de hacer las cosas correctamente. Y es por eso, Padre, te pido tu bendición para que tu palabra sea expuesta y que tu palabra sea la que hable en nuestros corazones. Y Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Dice Isaías 61:1: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, si alguien todavía tiene dudas respecto a que la palabra de Dios, uno pudiera decir, también es el Antiguo Testamento, se disipa porque Jesús mismo leyó este pasaje. Y este pasaje, hermanos, es el cumplimiento del ministerio y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, disipe toda duda respecto al Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Vimos en Salmos, ¿verdad?, que hay un pasaje donde dice: toda la suma de tu palabra es verdad. La suma, toda escritura, ¿verdad?, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que este pasaje, hermanos, lo voy a abordar en el tiempo de Jesús. Muchos años después, este pasaje fue cumplido en la persona de Cristo. Y quiero preguntar una cosa en esta mañana, hermanos. ¿Te has sentido cansado de esperar una respuesta de Dios? ¿Te has sentido abatido y cansado por una respuesta que esperas y parece que no llega? ¿Has sentido que Dios está muy lejos de tus plegarias? Que Dios escucha al hermano o a la hermana, pero a mí no me escucha. ¿Te gustaría escuchar qué piensa Jesús al respecto? Y quiero comenzar, hermanos. Estamos hablando acerca de Isaías 61, pero vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Y en esta mañana le titulé a la predicación: ¿hallará Jesús fe en la tierra? ¿Hallará Jesús fe en la tierra? Y dice Lucas 18:7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Dios hará justicia a sus escogidos?
Sí, hermanos. ¿Dios hará justicia a los escogidos? Sí. Dice la Biblia, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué piensan, hermanos? Ya no escuché tantos no, ¿verdad? Como que nos ponemos a pensar, ay, pues yo siento como una tardanza. Dice la Biblia, ¿se tardará en responderles? Versículo 8. Jesús responde a estas preguntas. ¿Piensas que la respuesta de Dios es lenta para tu enfermedad, para tu trabajo, para tu problema familiar? Jesús dice de esta manera, os digo que pronto les hará justicia. Dios tiene el poder. Dios hace lo imposible. ¿Se acuerdan con Sara? Cuando Dios le dijo, en este año, en el próximo, tú tendrás un hijo, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada. Hermano, el problema que tengas, por muy grande que sea, no se compara en nada al poder de Dios. Y lo tengo que decir porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ven cómo Jesús nos cambia la pregunta? Él nos dice, Dios está pronto para hacer justicia. Dios tiene el poder para hacerte justicia y el poder de hacerlo de manera pronta y expedita, como dice un comercial, ¿verdad? Pero la pregunta de Jesús para ti en esta mañana, quiero que la tomes muy en cuenta. La pregunta de Jesús es, ¿hallará fe en ti? Él es todopoderoso. Él puede hacer lo imposible, pero Él espera ver en ti y en mí fe. Algo que ya está escaseando cada día más en el mundo. Algo que está enfriando los corazones de los creyentes ahora que se acerca la venida de Cristo es la falta de fe. La falta de fe. Él tiene el poder para hacerlo. Sus oídos, dice la Biblia, no se han agravado, ¿se acuerdan? Y también en Isaías dice, ni su brazo se ha acortado. Él es el poderoso de ayer y hoy. Sin embargo, llega el momento de responder a la pregunta que hoy te hace Jesús. ¿Hallará fe en ti? ¿O estaremos durmiendo? ¿Hallará fe en ti? ¿O estaremos desanimados? ¿Estás dispuesto a clamar en plena certeza que Él responderá? ¿Estás dispuesto a ser constante en la oración? Hermanos, un problema de la falta de fe se ve cuando hay falta de constancia. ¿Vale? Romanos y Santiago no se contradicen, se complementan, porque uno dice que el justo por su fe vivirá. Pero en Santiago dicen, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y son complementarios, hermanos. Porque a veces decimos de dientes para afuera que tenemos fe, pero nuestra vida es inconstante. No permanece la constancia. Hermano, la constancia se ve en la fidelidad. La constancia se ve en el devocional que tú y yo podemos tener con Dios. La constancia se ve en el seguimiento, no de 1, de 3, sino de más días. La constancia. Y hermanos, lo primero que sucede cuando hay falta de fe es la falta de constancia. Como decía el pueblo de Israel, mejor nos regresamos allá a Egipto donde comíamos, ¿verdad? La falta de fe hacía que ellos fueran inconstantes en seguir a Dios en el desierto, hermanos. Bueno, para conocer el trasfondo de Isaías 61, vamos a unos capítulos antes de este pasaje de Lucas, en Lucas 4:14. Lucas 4:14.
Lucas 4:14 dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hermanos, estaba viviendo el primer año de ministerio nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan cuántos años el Señor Jesucristo ministró? 3. A la edad como de 30 años comenzó el ministerio, y a los 33 años fue crucificado. Pero en el primer año tuvo una gran fama, ¿verdad? El segundo va disminuyendo esa situación, y en el tercero hay una fuerte oposición de parte del mundo hacia Cristo. Pero en este primer año Jesús vino con el poder del Espíritu, y si se fijan, tiene que ver con Isaías 61. Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías 61 del poder del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús. Él estaba empezando, ¿verdad? Él estaba levantando muertos, estaba sanando leprosos, estaba sanando ciegos, levantando paralíticos, sacando demonios y caminando y haciendo cosas extraordinarias por el poder del Señor. Ahora, hermanos, ese mismo Jesús poderoso es el que te pregunta y te sigue preguntando en este momento: ¿hallará fe en ti? Y él, hermanos, estaba en Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. ¿Pero qué creen, hermanos? A partir del versículo 16, Jesús regresa a la tierra de su crianza. Jesús regresa a visitar a su familia. Jesús regresa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Mateo 13:53 en adelante, o Marcos 6 del 1 al 6, cómo Jesús regresa a visitar a su mamá María y a sus hermanos, ¿verdad? Y quiero que vayamos, miren, lo voy a leer para que no quede duda. Si ustedes alguna vez les preguntan, ¿Jesús tenía hermanos? ¿Jesús tenía hermanas? Déjenme decirles que sí. María fue concebida virgen por el Espíritu Santo al Señor Jesús. Pero después María y José vivieron una vida en matrimonio como todas nuestras familias. Y dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Hermanos, después de la fama y la dedicación y la gente que estaba glorificando a Dios por los milagros de Jesús, Jesús regresa con la gente que lo vio crecer. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Lo glorificaban igual? ¿Le reconocían como el Hijo de Dios? No, ellos empezaron a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? Si conocemos a José, José me hizo una silla, José hizo un comedor aquí al vecino. ¿A poco es? ¿De dónde saca todo lo que dice si lo conocemos? Dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora no se confunde, hermanos. En los tiempos bíblicos era común que se repitieran ciertos nombres, como ahora en Aguascalientes Iker, ¿verdad? Había un kinder, ¿no?, que llegó hasta tener 9 Ikers inscritos, ¿verdad? En mi tiempo, hermano, no sé si ahorita todo el nombre de Alejandro sea común, pero en mi tiempo, en mi salón, ¿verdad?, decían Alejandro, y volteamos 2, 3, ¿verdad?, del salón, y tenían que, porque teníamos repetido los nombres. Así que estos no son los discípulos, estos son los hermanos de Jesús. Y dice la Biblia: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y esto está en la Vulgata Latina, en cualquier traducción. Aquí están los hermanos y hermanas de Jesús. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hermanos, qué terrible que una de las señales de la falta de fe es normalizar todo como algo común.
En este pasaje, hermanos, Jesús venía de demostrar al mundo su poder y la autoridad de sus palabras. Hizo milagros, pero cuando regresa a la tierra de su crianza, la gente que lo conocía empezó a cuestionarlo. Empezó a decir: ay, mira, viene el hijo del carpintero. Ay, mira esto y aquello. Y volviendo a Lucas 4:16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Hermanos, el templo de Jerusalén era un lugar erigido para holocaustos, para sacrificios. Sin embargo, las sinagogas eran pequeñas casas o lugares donde se leía la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, hay sinagogas en todo el mundo. No sé si haya, yo pienso que hay aquí en Aguascalientes, si hay una comunidad judía, seguramente habrá una sinagoga, un lugar donde se reunían para leer la Torá, que es el Antiguo Testamento, la ley de Dios, pero también los salmos y los profetas. Y hermanos, en ese momento entró Jesús como acostumbraba, conforme a su costumbre. Hermanos, es un buen hábito ser constantes en la asistencia en la iglesia, hermanos, ¿no? ¿Quién fue el mayor ejemplo? Si ustedes dicen: Jesucristo no se reunía, Jesucristo siempre en las sinagogas buscaba el día de reposo para poder entrar y poder también estar reunido y leer su palabra. Y dice la Biblia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ya todos estaban sorprendidos porque había regresado el hijo de José y María, el carpintero, aquel que tenía varios hermanos y hermanas, y estaba allí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Primera idea que quiero compartir esta mañana, hermanos: Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Yo no sé qué estás buscando el día de hoy en este templo, en este lugar. Tal vez estás buscando que Dios te bendiga. Tal vez estás buscando que Dios te ayude en tus negocios. Tal vez estás buscando a aquella persona que estás enamorado o enamorada. Tal vez estás aquí porque tienes un problema de enfermedad. Tal vez estás aquí porque, como yo también un día estuve hasta lo más profundo del lodo, ¿verdad? Y ya no hallaba más que buscar a Dios. Pero, hermanos, Jesús es suficiente. Y quiero decirte que Jesús es suficiente para tus problemas. Jesús es suficiente para tu enfermedad. Jesús es suficiente para tu problema matrimonial. Jesús es suficiente para tu problema laboral. Jesús es suficiente para tu situación de inseguridad. Jesús es suficiente. Hermanos, en ocasiones vemos o pensamos en Jesús como algo puramente religioso, como un amuleto que puedes llevar para todas partes, ¿verdad? Un amuleto, y aquí pongo una imagen y pienso que eso me va a salvar. No, hermanos. Jesús es poderoso. Y Jesús no quiere ser un amuleto. Jesús no quiere ser un retrato. Jesús es real. Jesús vive. Y Jesús es suficiente. Y hermanos, si tú no encuentras a Jesús en tu vida, entonces nunca vas a encontrar la verdadera satisfacción. Podrás tener un tiempo de satisfacción con aquellos que amas. Podrás tener un tiempo de satisfacción con aquel equipo a quien le vas, pero nunca será suficiente para apaciguar tu sed y necesidad de Dios. Dice la Biblia ahí en el versículo 18. Voy a tomar Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí estaba sobre Jesús, hermanos? Sí. Dice la Biblia que el poder del Espíritu lo llevó a Galilea. Estaba el Espíritu de Dios, estaba el poder de Dios, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Hecho carne, tenía el poder y tiene el poder, hermanos. Así que cuando usted ve a Jesús, sí, Jesús murió por ti y por mí en una cruz y fue clavado.
Pero Él ya no está sufriendo ahí, hermanos. Cualquier idea o cualquier imagen de un Jesús sufriente ya no lo es, porque Jesús tiene poder y Él resucitó al tercer día. Él ya no está sufriendo. Qué triste es cuando ponemos nuestras peticiones a una imagen dolorida que le duele más que a mí. Ya no es así, hermanos. Jesús vive. Y Jesús, hermanos, tiene poder. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, Jesús tiene noticias para aquel que está en la pobreza física o espiritual. Jesús es el médico que puede sanar tu corazón quebrantado. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos sufrido pérdidas de seres queridos, hemos sufrido rupturas amorosas, hemos sufrido distanciamiento de amigos. Pero hermanos, Jesús vino a sanar tu quebrantado corazón. Si tú piensas que el tener cierta relación o cierta amistad te va a ayudar, déjame decirte que solamente Cristo puede curar tus heridas. Vino a pregonar libertad a los cautivos. Yo no sé lo que es estar en prisión, hermanos, pero aquel que ha estado en prisión es una situación muy difícil, ¿no? Y creo que en México más, ¿verdad? Porque cada día los lugares donde la gente está prisionera son más pequeños y con menos condiciones saludables. Pero yo no sé cómo habrá sentido aquella persona que le dicen: has pagado, puedes salir libre. Yo no sé, pero se ha de sentir lo máximo, ¿no? Hermanos, Jesús vino a decirte que puedes ser libre del pecado, que no tienes que estar atado a una adicción o atado a una situación de pecado. Dios te da la libertad. Hermanos, hace mucho tiempo, usted sabe bien que en el vecino del norte sufrieron una guerra civil por defender los derechos, ¿verdad?, de la libertad de aquellos que estaban esclavizados. Y a pesar de que terminó la guerra y a pesar de que ya les habían decretado por el presidente Lincoln, ¿verdad?, libertad y abrogar la ley de la esclavitud, mucha gente afroamericana seguía sirviendo como esclavo porque sus patrones no les habían dado la noticia de que legalmente eran libres. Hermanos, en Cristo tú tienes la posibilidad de ser libre, pero tienes que afianzarte en Él. Él tiene buenas noticias. Él vino a sanar, Él vino a pregonar, Él vino a predicar. Desconozco yo la gravedad y trascendencia del problema que tengas en este momento o de enfermedad. Tal vez tú dirás: pastor, es que usted no sabe, usted no le ha pasado eso. Usted tiene, ¿verdad?, me lo han dicho, usted tiene un salario seguro, ¿usted qué le se preocupa, va? Eso lo dicen, ¿va? Porque yo de todos modos confío en el Señor. Tenemos alrededor de 20 años en el instituto de estar en quiebra, ¿va? Pero seguimos adelante. Y yo no sé, yo estoy confiado en el día del Señor que me digan gracias, Dios me va a sostener. Pero hermanos, yo tal vez no alcanzo a comprender tu situación que estás viviendo, pero de una cosa sí estoy seguro, y te lo digo con toda franqueza y en el nombre del Señor, que Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. No le busques más. Para problemas matrimoniales, antes que una terapia, Jesús es la respuesta. Para problemas con hijos rebeldes, Jesús es la respuesta. Aún para sobrellevar enfermedades o para estar preparado para cuando Dios nos llame, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta a tu pobreza, a tus deudas, a tu quebrantado corazón, a tu enfermedad, a tu esclavitud. Jesús es la respuesta. Y es hermoso ver cómo Jesús, después de leer este pasaje, yo creo que los judíos estaban esperando una explicación.
Porque en la sinagoga se prestaba así, hermanos. Se lee una parte de la Biblia y después la persona que lee explica un poco más ampliamente el pasaje. Pero ¿qué hizo Jesús, hermanos? Dice la Biblia en el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. En ocasiones, hermanos, no basta ya no hablar más. Porque podemos hablar de muchas cosas respecto a Jesús, pero si tú no lo crees, si tú no estás mentalmente decidido a aceptar, no va a haber nadie que te pueda convencer. ¿Han escuchado hablar de un licenciado, un doctor llamado Josh McDowell? Bueno, Josh McDowell era una persona atea, o sea, totalmente alejada de Dios. Y este hombre se dedicó la idea de él era desmentir la crucifixión y la resurrección de Cristo. Se dedicó a estudiar por medio de un método histórico, porque la historia se da por un método histórico, no por un método científico. Un método científico lo tienes que repetir. Una historia no la puedes repetir. Lo que sucedió ya no puede cambiar, pero sí puedes buscar evidencia, hermanos. Evidencia en los testimonios, evidencia en los escritos, evidencia en la geografía, en los lugares, en las cosas que han quedado grabadas, que han quedado ahí. Y este hombre, después de estudiar todo esto, se dio cuenta que Jesús es suficiente para su vida y entregó su vida a Cristo. Y se ha dedicado a compartir conferencias en todo Estados Unidos. Y una vez un joven se levantó y dijo: yo no creo que haya evidencias suficientes para creer en Cristo. Así dijo, y no creo que haya evidencias suficientes en el Nuevo Testamento para creer en Cristo. Y le dijo el doctor Josh McDowell: bueno, si tomamos tiempo y te demuestro históricamente que Jesucristo vivió, murió y resucitó, ¿lo creerías? Y dijo: no, ni aún así lo creería. Entonces dijo Josh McDowell: el problema no está en las evidencias, el problema está en tu corazón, que tú ya has decidido en tu mente y en tu corazón no creer en Cristo. Y espero que en esta mañana no hayas tomado la decisión de no creer en Cristo, porque, hermanos, Él es suficiente. Por eso Él se sentó y Él ya no habló más. Él entregó el libro y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Segunda idea, hermanos: nunca será suficiente. Cuando existe falta de fe, nunca será suficiente. Cuando hay falta de fe en la iglesia, hermanos, nunca será suficiente lo que se haga en la iglesia. Por eso, cuando no servimos a Dios, tenemos mucho tiempo para criticar y para decir: esto se debería hacer así, esto se debería hacer así, esto no debería ser de esta manera. Hermanos, cuando no es Cristo el centro de tu vida, siempre vas a encontrar cosas que no son suficientes. Siempre vas a ver en la iglesia algo que no es suficiente. Siempre vas a ver en tu casa cosas que no son suficientes. Siempre vas a ver el recibo de pago de tu trabajo y vas a decir que no es suficiente. Siempre que vaya a haber calor o frío, estarás quejándote porque no es suficiente. Cuando se te ponche tu llanta, cuando suceda algún problema, siempre vas a estar de malas, porque si Jesucristo no es suficiente para ti, vas a vivir una vida de insatisfacción total, hermanos. Porque en este mundo todos vamos a sufrir, y todos sufrimos, hermanos. Jesucristo mismo sufrió. Jesucristo mismo no tuvo donde recostar su cabeza. No tuvo otra ropa sino una sola prenda. Hermanos, ¿por qué nosotros pensamos así? Porque existe falta de fe. No serán suficientes las señales y los milagros para demostrar y convencer. Hermanos,
Ayer en la noche estábamos en el tiempo de devocional con mis hijos y empezaron a hacer preguntas. Me gusta cuando empiezan a hacer preguntas. Y Sammy hizo una pregunta y dijo: ¿por qué, papá, si el pueblo de Israel vio el mar rojo dividido en dos? Porque previamente, hermanos, estaba nuestro sobrino Abdi y me sorprendió porque Abdi estaba muy atento y me dijo: tío, ¿y por qué cuando Moisés se fue al monte, el pueblo de Israel hizo un borrego de oro y lo adoró? ¿Por qué, si ellos son pueblo de Dios, por qué hicieron esto? Y después a mí me dijo: papá, entonces, pues si vieron el mar rojo abierto, si vieron cómo pasaron en seco, si vieron esa nube que los guió y ese fuego en la noche que los guió, ¿por qué no le creyeron? Y hermanos, porque cuando decidimos no confiar en el Señor, cuando desde nuestro corazón rehusamos, por más que haya milagros y señales, la gente no va a creer. ¿Se acuerdan que hay pasajes donde dice que los judíos piden señales? ¿No? Los judíos siempre estaban pidiendo señales, o no había demostrado, hermanos. No hay tiempo, pero si pudiéramos checar cada uno de los milagros previos al momento en que Jesús va a Nazaret, ya había pasado un año donde Jesucristo había demostrado. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Fue el primer, ¿verdad?, milagro que Él hizo al convertir el agua en vino. El Señor Jesús había demostrado su poder. Pero ¿cuál fue la respuesta de su propia gente? ¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde habrá sacado esa enseñanza? ¿A poco Él es el que estaba resucitando muertos? Pero si yo lo conocí, era chiquito, ¿verdad? Yo le ayudé, yo conviví con Él. ¿A poco es el hijo del carpintero? Si fue el muchacho que me entregaba las sillas y la mesa cuando terminaba su trabajo, ¿a poco es Él? Hermanos, cuando existe falta de fe, nunca será suficiente. Y mi pregunta esta mañana es: ¿Jesucristo es suficiente? Si Jesucristo es suficiente para tu vida, entonces analiza cuáles cosas o qué situaciones estás viviendo que estás insatisfecho. Porque dijo Juan en 1 Juan, ¿verdad?, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesucristo mismo dijo: ¿de qué sirve ganar todo el mundo si perdieres tu alma? ¿De qué sirve? Hermanos, para gente que hay falta de fe, nunca será suficiente las señales y los milagros. Hermano, ¿has experimentado alguna señal de la presencia real de Dios en tu vida? Si has experimentado una situación real de ver el poder de Dios, hermanos, a veces somos bien olvidadizos. Y Dios nos demuestra su amor. Y Dios nos demuestra su poder y su amor. Hermanos, es difícil convencer a aquella persona incrédula del poder de Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque haya muchos argumentos, estos no serán capaces de disuadir a alguien a pensar lo contrario cuando se está mentalmente decidido a no creer. Pero ¿saben? No todo está perdido para aquellos que han decidido, porque Dios tiene el poder de romper corazones duros. Si Dios rompió el corazón de el faraón, Dios puede tocar el corazón de aquella persona que tal vez le has compartido y aún ha decidido no creer. Dios es capaz de quebrantar tu corazón. Si tú has hecho una decisión por Cristo y te has alejado del Señor y ya empiezas a ver insatisfacción en todo, presta mucha atención, porque si tú has entregado tu vida a Cristo, Cristo va a hacer lo posible y va a quebrantar tu vida hasta que te reconozcas que Él es suficiente. Se preguntaban de dónde había adquirido tal sabiduría. Dice Mateo 13:54: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
Y hermanos, hoy en día la gente se sigue maravillando con la palabra de Dios. ¿No les ha pasado que cuando ustedes citan un pasaje o enseñan algo de la palabra de Dios a algún vecino, ¿qué dicen los vecinos? Qué bonitas palabras, ¿eh? Qué bonito dicen las cosas. A ver, dime otra vez. No es por nosotros, sino porque es la sabiduría de Dios. Es la palabra de Jesús. Por eso no te canses en compartir la palabra de Dios, porque hasta la gente más incrédula reconoce que son palabras de Dios. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Los apóstoles reconocían a Pedro que negó a Jesús, aún lo reconocían porque decían, tu mismo hablar te delata, porque había aprendido tanto del Señor Jesús que hasta su forma, su expresión de las palabras venían de parte de Él. Hermanos, versículo 57 de ahí de Mateo 13, y se escandalizaban de Él, ¿verdad? Se escandalizaban. No dice que confiaran en Jesús, sino se escandalizaban, se admiraban, pero no de una manera para creer, sino realmente estaban perplejos por Jesús. Tercera y última idea, hermanos. No solamente Jesús es suficiente, cuando no tienes fe nunca será suficiente. Y tercera idea, la fe es necesaria. La fe es necesaria. Dice la Biblia en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Hay iglesias donde enseñan que agradar a Dios es cómo te vistes, o cómo hablas, o cómo te sientas, o qué es lo que comes, o qué no comes. Pero delante de Dios, lo que agrada a Dios es cuando hay fe en Él. Cuando hay fe en Cristo. Jesús confronta entonces con dos historias, hermanos. Fíjense cómo Lucas 4:20, después de enrollar el libro, ¿verdad? Y darlo al de la sinagoga, y él habla de que hoy se ha cumplido la escritura delante de ellos. La gente se empezó a escandalizar por toda la palabra que él decía, pero no estaban creyendo en él. Él estaba seguro porque Jesús conoce el corazón de cada uno. Hermanos, no necesitamos ni alardear, ni demostrar a Jesús qué tan buenos somos, porque Jesús conoce nuestro corazón, y Jesús sabe que todos somos pecadores, y que si nos hemos acercado al Señor no ha sido porque somos buenas personas, no, sino porque necesitamos de Él. Pero Jesús ve lo que hay en el corazón, y Jesús veía que no encontraba fe en su familia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en un tiempo sus propios hermanos no creían en Jesús? Una ocasión donde sus propios hermanos le dijeron, ve, manifiéstate al mundo, no que tú eres el Hijo de Dios, ve, porque ni aún creían en Él. Gloria a Dios, porque después Jacobo creyó en Jesús y escribió el libro de Santiago, ¿verdad? Hay dos hermanos de Jesús, como Judas también, ¿verdad? Judas, que escribió la carta de Judas, ¿verdad? Después creyó en Jesús. Pero hermanos, Jesús, conociendo la falta de fe, en este momento, hermanos, Jesús está viendo también tu corazón y mi corazón. Y está viendo nuestra falta de fe. Podemos engañar al de al lado, hermanos, pero no podemos engañar al Señor. Si tú tienes falta de fe, pon atención a este pasaje. Dice la Biblia, les dijo sin duda, versículo 23, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en Nazaret fue donde menos milagros hizo Jesús? O sea, no solamente unos cuantos, donde menos hizo demostraciones de su poder. ¿Por qué? Porque había una falta terrible de fe. ¿Por qué a veces no se manifiesta como quisiéramos que se manifestara el Señor? Por nuestra falta de fe. Pregúntate, ¿cómo está tu fe? Y dice la Biblia en el versículo 24, y añadió,
de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, y aquí están los dos ejemplos, hermanos, Jesucristo les pone delante de su cara y su falta de fe a los judíos dos ejemplos de fe de personas que no eran judías. ¿Te das cuenta, hermanos? El primer ejemplo fue de la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Se acuerdan? Una viuda de Sidón que fue la que Dios sustentó y que también pudo sustentar al profeta Elías. Dice el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. Fíjense cómo le dice, muchas viudas necesitaban en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ay, hermanos, para un judío es un golpe terrible cuando no se les da la prioridad, porque por muchos años ellos se creyeron lo mejor de lo mejor. Dios los tomó como su pueblo, pero no para que se cerraran, sino para ser portadores de la palabra de Dios, para que en su descendencia fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero ellos no entendieron así, y ellos entonces simplemente tenían un orgullo, pero que no era de Dios, de decir, somos el pueblo, somos nosotros del Señor, somos hijos del Señor, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos en la palabra de Dios que Dios envió a Elías a una viuda que no era judía. Imagínense la cara, hermanos, de los judíos. Y el segundo ejemplo, todavía para aquí, amarre más. Hermanos, hay dos reacciones humanas ante la palabra de Dios, porque siempre la palabra de Dios va a retar. Y eso es algo importante, hermanos. Si usted un día se prepara y quiere compartir, acuérdese, la palabra de Dios siempre trae un reto. No es nada más, ay, qué bonita, y me la llevo a mi casa y la pongo en el pared y ya, qué bonita. No, la palabra de Dios es, ¿aceptas o no? Te reto esto, ¿ah? Y el reto, hermanos, el reto nos va a causar dos tipos de actitudes humanas. Una, que aceptes el reto en humildad y arrepentimiento. O dos, que te enojes y tu corazón se endurezca. Esas son las respuestas. Y yo me imagino las caras estaban cambiando después de que lo habían admirado, lo que leyó y todo, estaba cambiando sus rostros y viene otra vez. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y otra vez, ¿verdad? No estaba hablando de judíos, estaba hablando de gentiles, de gente como tú y yo, que no somos judíos, pero que por la gracia de Dios tenemos libertad en Cristo. Al oír estas cosas, hermanos, todos en la sinagoga, qué triste, hermanos, qué triste que su propia gente, su propia familia, sus primos, sus tíos, la gente que había convivido con Cristo, fueron los primeros que se enojaron. Y aquí entre paréntesis, hermanos, no te pongo, yo sé que es triste cuando hay familiares y gente cercana que se molesta porque tú sigues a Cristo. Que dice, ay, basta, acabo de visitar, ¿para qué vas ahí? Vengo a visitarte y tú ya te vas ahí, ratón de sacristía, ¿verdad? ¿Para qué vas ahí en vez de estar conviviendo aquí? Hermanos, hay oposición. Y dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cuando se predica la palabra de Dios, no todos van a estar contentos. Cuando se predica la palabra de Dios de manera adulterada, para agradar a los hombres, entonces se llenan los templos, hermanos. Hoy en día hay líderes, y no te inquietes, hermanos, no te inquietes por los altos líderes de iglesias que predican y que dicen cosas que no son ciertas. No te inquietes porque estamos viviendo en esos tiempos. Mejor agárrate de la palabra de Dios. Y hermanos, si te vas a ofender, que sea por la palabra de Dios. Si te va a remover algo y te va a remover que no estás bien, ¿verdad? Es por la palabra de Dios.
Porque Dios quiere limpiar tu corazón. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en Jeremías donde dice que Dios quiere limpiar como ese plato, ¿verdad? Bien limpio, y todavía ponerlo boca abajo. Dios va a lo más profundo de nuestros corazones. Dios no quiere hacer un cambio externo. Dios no hace cambios superficiales. Dios quiere hacer cambios internos, cambios del corazón. ¿Cómo vas a responderle al Señor en esta mañana? ¿Hallará Jesús fe en ti? Y si no ha hallado fe en ti, ¿cómo vas a responder? ¿Enojado? El pastor Alejandro nada más está predicando. Ya me está predicando a mí, ¿verdad? Decía mi hijo Seth, ay papá, es que tú predicas y me estás diciendo a mí, ¿verdad? No, hermanos, está diciendo cada uno de nosotros. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Hermano, no te desanimes si los familiares, amigos o gente que tú amas está enojado contigo por tu creer, por tu fe en Cristo. Porque en el mismo Señor Jesucristo, ¿qué querían hacer, hermano? Querían simplemente despedirlo, como los gadarenos, ¿verdad? Que ya toma tu barca tranquilamente, pero vete de nosotros. No, querían matarlo, hermanos. Querían matarlo porque estaba predicando la verdad. Cuando Jesús confronta, solamente hay dos respuestas que darle a Dios. Una en arrepentimiento y fe. Yo te invito a que hagas un análisis de tu vida. ¿Estás realmente creyendo y confiando y poniendo tu vida en las manos de Dios? ¿O sigues con cara de insatisfacción? Pablo decía que él podía vivir en abundancia como en escasez. Él había aprendido así. Porque él había todos sus títulos, todos sus progresos, hermanos, los tenía por basura. Tal vez en esta mañana tú dices y confías, es que yo soy muy bueno para esto, yo soy excelente para aquello. Hay un sobrino, no voy a decir el nombre, pero un sobrino de chico era bien curioso, ¿verdad? Porque le digo, oye hijo, ¿y cómo has estado? Bien tío, mira, soy bien bueno para tocar este instrumento, soy bien bueno para hacer, y me dijo un montón de, soy bueno para las matemáticas. Yo lo seguía escuchando y le dije, oye, ¿y qué tal andas de humildad? También eso tengo, me dijo. Bueno, estás súper completo. ¿Qué decía Pablo? Todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Gana a Cristo, hermanos. Cuando uno piensa que todo lo conoce o lo sabe, ignoramos totalmente. Porque confiar en Cristo y conocer a Cristo tiene que ver con una relación personal, real, con Él. Y todo comienza cuando tú y yo reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón delante de Él y confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero eso es solamente el comienzo, hermanos. Dios no te llamó de la luz, Dios no te llamó de las tinieblas a la luz para que estuvieras solamente escuchando y escuchando y escuchando. Dios nos llamó para dar testimonio a los demás. Dios nos llamó para crecer y ser equipados en su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Piensa en esto, hermanos. ¿Hallará fe en ti si hoy viniera? Jesús ya está cerca. Y estamos viendo las señales. Y estamos viendo problemas mundiales. Nunca se había visto. Sí ha habido enfermedades y epidemias, pero tal como los confinamientos de hoy en día, como la globalización, un país afecta a otro y afecta a todos. Jesús viene por segunda vez. ¿Hallará fe en ti? Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre
gracias por tu palabra. Probablemente nosotros no vamos a ser confrontados de la misma manera como los judíos. Pero qué triste sería, Señor, que tú vinieras y nos encontraras, Señor, ya después de tantos años de ser cristiano y de conocer tu palabra, en pañales. Porque conocer tu palabra no implica conocer intelectualmente los pasajes, sino haber experimentado en nuestras propias vidas el crecimiento que tú das en una relación con tu Hijo Jesús. Qué triste sería, Señor, que hoy vinieras y que tal vez algunos de los que estamos congregados aquí ni siquiera idea tenemos de cómo confiar y cómo tener una relación con tu Hijo Jesús. Señor, que tu Santo Espíritu toque corazones hoy. Y así con los ojos cerrados y los rostros inclinados, ¿sabías tú que Jesús tiene una invitación para ti? Jesús quiere entablar una relación real contigo, no una relación ocasional o una relación solamente cuando me siento mal, sino una relación real. Si hay alguien en este lugar que no ha entablado, ha decidido establecer una relación real con Cristo, yo te animo que hoy lo puedes hacer. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener una relación contigo. Y Él está aquí entre nosotros, porque por fe, cuando estamos dos o más congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Te gustaría establecer una relación con Cristo? ¿Por qué hoy no tomas una decisión? ¿Por qué hoy no decides que Jesús sea suficiente para tus necesidades, para tu vida, para tus situaciones? Si hay alguien aquí que tiene o que está siendo tocado por el Señor, levanta tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien? Amén. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, yo quiero tener una relación real? Levanta su mano para orar por esto, para orar por ti. Amén. ¿Alguien más? No te dé pena. ¿Sabes? Jesús no le dio pena entregar su vida a ti en la cruz, desnudo y lastimado, porque te ama. Y Él resucitó al tercer día y Él vive. ¿Habrá alguien más que quiera decir: yo quiero decidir tener una relación con Cristo? No una religión, porque las religiones no salvan. Podrás estar congregado en esta iglesia todos los años, toda tu vida, y sin embargo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, quedas igual que si nunca hubieras entrado por esa puerta, porque la religión no salva. El que salva es Cristo Jesús. El que murió en la cruz es Cristo Jesús. El que fue enviado y ungido por Dios, el ungido de Dios, es Cristo Jesús. Amén. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Decídete por Cristo. Y ahí los hermanos que levantaron su mano, hagan un altar en sus corazones. Y ahí platiquen con sus propias palabras al Señor.